Bueno, pues vamos a orar por la palabra. Padre eterno, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos consuela, Señor, nos redarguye, nos exhorta, nos anima. Gracias, Señor, porque tus pensamientos están en tu palabra y por medio de ella podemos conocer qué es lo que tú quieres para nosotros, para nuestra vida, lo que te agrada, lo que no. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, queremos rogarte hoy que tú bendigas a nuestro hermano Luis Alberto, que tú pongas tu palabra en su boca, Señor, que aquel mensaje que ha preparado, que llegue a nuestros corazones, que permitamos que el Espíritu Santo nos ayude a interiorizarla y a ponerla en práctica. Te damos gracias, Señor, por su ministerio y por su servicio, por su familia, y lo bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hola. Muy bien, hermanos, buenos días. Es un gusto volver a verles y un privilegio también compartir la palabra del Señor. Como el tiempo es oro, entonces vamos a ir directamente hacia algo que el Señor ha puesto en mi corazón estos días de confinamiento y de ver su palabra. Hay una historia que posiblemente todos conocemos, seguramente hemos leído de ella muchas veces. Y tiene que ver con el profeta Elías. El profeta Elías ha sido para mí, en mi vida cristiana, siempre me gusta revisar la vida de Elías, porque hay muchas cosas que me llaman mucho la atención de él, de su ministerio, de todo lo que Dios hizo a través de su vida también. Pero en particular en esta mañana quisiera hablar de aquel evento, de el momento en el cual él tiene que ir donde una viuda, donde Dios lo envía a una viuda para ser alimentado y para ser sostenido. Y no se trata de pronto de hacer de una predicación, pero quisiera compartir cosas como algunos principios que durante este tiempo el Señor ha estado hablando y me gustaría que los compartiésemos juntos. Así que quiero invitarle, por favor, si usted mira la Biblia, abre su Biblia en Primero de Reyes, el capítulo 17, el versículo 8 en adelante, y leemos juntos la palabra de Dios. Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Si estáis ahí, os invito a que por favor coloquéis de pie para leer la palabra del Señor. ¿Están todos ahí, hermanos? ¿Amén? Dice la palabra del Señor en Primero de Reyes 17, 8. Vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme mi primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Padre, queremos orar esta mañana una vez más, Señor, suplicando que tu Espíritu Santo traiga luz a nuestros corazones, Señor, a nuestra mente, para recibir tu palabra, para entender tu palabra por el entendimiento que nos da tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos aplicar la palabra. Señor,
Aquí somos varias personas, Señor, y cada uno de nosotros tiene una situación puntual y real, Señor. Cada uno de nosotros tiene una necesidad. Cada uno de nosotros ha venido esta mañana en una situación diferente, y cada uno de nosotros necesita escuchar una palabra que venga de tu corazón, que venga de ti, Señor. Así que nos presentamos necesitados de tu palabra. Nos presentamos hambrientos y sedientos de escucharte a ti, Señor, y de que tu palabra llegue a nuestro corazón. Sacie nuestra sed, sacie nuestra hambre, Señor. Nos consuele, nos alivie, traiga para nosotros fortaleza, Señor, para seguir en el día a día que tenemos que vivir, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por esta congregación, por quienes estamos aquí. Señor, oramos que tu Espíritu Santo traiga luz a nuestros corazones. Y que algo, Señor, de lo que tu palabra nos ha dicho y algo de lo que podamos ver esta mañana, Señor, cosas puedan llegar a nuestro corazón y podamos aplicar verdades a nuestra vida, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, podéis sentaros, por favor. En días como estos lo que necesitamos es el consuelo y la palabra del Señor. Y eso es lo que el Señor nos da cuando nos acercamos a su palabra. Nos da consuelo, nos da alivio aún en medio de situaciones difíciles como la misma que estamos viendo en esta historia. Para muchos seguramente la historia es conocida, es el profeta Elías quien está viviendo una situación donde no hay lluvia en el país por 3 años y medio, no llueve en el país, hay una sequía enorme. El juicio de Dios ha venido sobre una nación que se ha apartado del Señor, y en medio de ese contexto, el profeta Elías es parte de todo eso. Es decir, el profeta Elías está viviendo la situación en primera persona en el capítulo 17, después de que él da la palabra de que no lloverá. El Señor le dice, vete al arroyo y estate allí un tiempo. Dice que él obedeció al Señor y estuvo en el arroyo, pero luego el agua se secó, como siempre suele suceder. Él estaba quizá muy contento, muy feliz allí en el arroyo, pero la bendición del arroyo se termina, como sucede con nosotros también muchas veces. El Señor nos bendice, pero llega un momento en que las cosas o la bendición se termina y luego viene una nueva etapa o algo diferente para nuestras vidas, y algo sucedió así con el profeta Elías. El agua se acabó, el arroyo se secó y Elías ahora no tenía que beber también porque había sequía a nivel de todo el país. Pero luego el Señor le dice, ahora te voy a enviar a una viuda. Tienes que ir a Sarepta, y eso implicaba que el profeta Elías saliese de su país. Sarepta de Sidón estaba en otro lugar, no era territorio del judío, no era territorio de Israel, tenía que salir a otro lugar. Y él llega donde una mujer, justamente donde una mujer que tenía un hijo y que tenía una tremenda necesidad a causa de esa sequía que había venido sobre la tierra. Y él llega donde esa mujer para pedir ayuda, para pedirle, el Señor le envía para que una viuda le sostenga, lo cual humanamente hablando es algo, no es lógico a la mente humana, pero es que las cosas lógicas, Dios no trabaja con nuestra lógica. Dios es un Dios soberano, y lo que a nosotros nos parece ilógico, lo que no entendemos, es donde Dios se glorifica. Y estos versículos hablan de ello, de cómo Dios se glorifica y cuál es el propósito de Dios, mucho más allá de alimentar a una viuda, mucho más allá de hacer estas cosas, de cubrir o de suplir una necesidad básica y fundamental que es alimento. Así que lo primero, lo que yo quiero compartir esta mañana sencillamente son algunos principios. La palabra de Dios nos habla de principios. Y los principios son los que tenemos que aplicar en nuestra cotidianidad.
¿Qué de esta historia que usted y yo sabemos y de la cual hemos leído y hemos escuchado, qué principios de esta historia nos ayudan a vivir hoy, en este tiempo, en medio de este confinamiento, de esta situación global? ¿Qué de esta historia podemos aplicar y el Espíritu Santo nos habla? Así que quiero hablarle solamente de principios de la historia, algunas cosas importantes, relevantes de la historia que aplicamos. Y son varios, entre ellos, el primer aspecto relevante de esta historia que yo encuentro es el control y la soberanía de Dios. Si hay algo relevante en esta historia, si hay algo que destaca por encima de todo, es cómo Dios tiene el control de una situación nacional, de una situación de hambre, de dificultad para el pueblo, y cómo Dios tiene el control de las cosas. Cómo Dios llama a Elías, cómo lo mete en un arroyo. El Señor tiene el control, utiliza todo lo que hay, todos los recursos que el Señor tiene, los utiliza para bendecir o para cuidar de su pueblo y de sus hijos, y en este caso puntual del profeta Elías. El Señor es soberano y toda esa historia transcurre con mucha relevancia de la presencia de Dios, quien de manera prodigiosa sostiene al profeta Elías y a la viuda y al hijo de la viuda, aunque todos estén pasando por situaciones al límite. El Señor llama a unos cuervos para alimentar a Elías en este contexto. Una manera de hacer las cosas que quizá a nosotros no nos cabe en la cabeza. Pudo haber sido otra forma, pero la forma como el Señor quiere alimentar al profeta es ordenando a unos cuervos que le lleven comida en ese arroyo. No sé cómo se sentiría el profeta Elías recibiendo la comida de unos animales que para ellos, por cierto, eran inmundos. Eran animales que no se veía bien, pero dice la Biblia que unos cuervos, el Señor había ordenado a unos cuervos. Así que yo veo el control del Señor sobre la naturaleza. El Señor tiene un arroyo, aún en medio de la sequía hay un arroyo donde el profeta es enviado. Y allí el Señor sostiene al profeta en medio de esa situación. Y aún cuando el arroyo se seca, el Señor tiene otro plan. Pero tiene unos cuervos, me llama la atención eso. Tiene control sobre la misma naturaleza. Pero luego el Señor lo envía a una viuda, una mujer que no tiene. Una mujer que es escasa. Cuando yo miro eso, es como la fragilidad de lo que Dios usa, la pequeñez, las cosas tan pequeñas que Dios usa muchas veces y lo que posiblemente a nosotros nos parecería como ilógico. Señor, ¿cómo vas a sostenerlo con unos cuerpos? No podía sostenerlo de otra manera, no había otra forma, no podría haber otra cosa que el Señor hiciese, o que de un árbol brotase un fruto, o que fuese algún lugar donde hubiese otro tipo de alimento y que no fuese un cuervo. Pero Dios utiliza ese medio. Y un principio que yo veo aquí es, muchas veces Dios utilizará para sostenernos a nosotros formas que nosotros no entendemos ni comprendemos ni estamos acostumbrados a ver. Posiblemente maneras que nosotros diríamos, no puede ser, no creo que sea por aquí. Pero Dios usa lo que puede ser que para nosotros no es importante. Aún en medio de una situación de aflicción y de conflicto, me llama la atención de esto, que el profeta está implicado ahí. Así que el primer principio que veo en medio de la crisis, porque el contexto del pasaje habla de crisis, de hambre, el primer principio que yo veo aplicable a mi vida y a nuestras vidas tiene que ver con la soberanía de Dios. Dios tiene el control de absolutamente toda situación, por difícil que sea. Y esta no es una frase de cajón, y quisiera animarle para que no lo piense como una frase de cajón. No decirla simplemente por decirla. ¿Verdaderamente usted cree que Dios tiene el control de absolutamente todo? Y que no va a faltar, y que Él lo va a sostener. No sé de qué manera lo va a hacer, pero el Señor va a sostenerle. Hay una cosa importante en la vida de Elías, y es que Elías obedece al Señor. Y eso es importante. Y eso rescato también de la vida de Elías. Él obedece al Señor.
El Señor le dice, vete al arroyo, y él no rechista, no dice nada. Ahora le dice, ve, unos cuervos te van a traer de comer, y él acepta eso y camina en fe, en lo que Dios le está hablando. Le pregunto, en medio de esta crisis que estamos viviendo, ¿cómo está el grado de obediencia suyo delante de Dios en cuanto a lo que Dios le está hablando? ¿Cuál ha sido su actitud cuando Dios le ha dicho que tiene que hacer X o Y cosa? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo le ha respondido usted y yo, obviamente, al Señor? ¿Cómo le hemos respondido en medio de esta crisis? Cuando el Señor nos dice, tenéis que hacer esto y aquello, y quizás a nosotros nos ha parecido, pero no, Señor, no debe ser por ahí. ¿Qué el Señor nos está enseñando en medio de toda esta situación? Os pregunto una vez más, ¿cómo es? ¿Habéis visto la soberanía de Dios en estos días? ¿Habéis visto cómo el Señor sigue teniendo el control y el cuidado de todas las cosas, aún en medio de la aflicción? Si podéis mirar hacia atrás los días anteriores, las semanas anteriores, cómo el Señor se ha glorificado y cómo Él ha tenido el control y cómo Él ha mostrado que te sostiene y que te mantiene de su mano, para que lo que está por venir no te vaya a afectar. Así que la primera cosa que veo yo aquí es el control y la soberanía de Dios. Y en medio del conflicto y de la crisis, hermano, es algo que no debemos olvidar. Control y soberanía de Dios. Es algo que no podemos olvidar, porque cuando olvidamos que Dios tiene el control, perdemos el norte, perdemos la dirección hacia dónde vamos. Cuando olvidamos que Dios tiene el control, aún de una pandemia como esta, aún de la situación económica, escúcheme esto, aún de la pérdida de su empleo, si lo está viviendo en este momento. Posiblemente algunos de ustedes en este lugar han perdido empleo y están preocupados y no saben qué será, o posiblemente sus empleos están en un alto riesgo. Dios sigue teniendo el control de las cosas. Dios va a cuidarle, a cuidarla. Dios va a sostenerla. No le ha tomado por sorpresa esta situación. Él tiene el control. Pero le pregunto, ¿lo cree? ¿Cree que Dios tiene el control? Al salir esta mañana por esa puerta, usted va a salir creyendo firmemente en su corazón que Dios tiene el control y que Él va a sostenerle. No le estoy diciendo que no sé de qué manera le va a sostener. A Elías le sostuvo con unos animales, con unos cuervos. Estaríamos dispuestos a decir, Señor, aquí estamos. Tú tienes el control. Así que la primera cosa es soberanía de Dios. La segunda cosa que veo, el segundo principio, es que como Él es soberano, se vale de sus inagotables recursos, los cuales no escasean jamás. Y ya hemos hablado de ello un poco. Un arroyo, unos cuervos, una viuda, todo lo que haga falta para cumplir su propósito. Dios se vale de lo que sea, hermanos, en medio de esta situación. Dios se vale de lo que sea. Él usa a quien sea y como quiere usarlo. No se impresione, es bueno que el Señor lo sorprenda, pero Dios, Él se vale de las diferentes situaciones y diferentes recursos. Se lo digo yo como misionero en este país, sostenido por la mano del Señor. Una de las primeras cosas que pasaron en estos días de confinamiento, dos de nuestros mejores donantes en Colombia, dos donantes que más son los que ofrendan mayormente para el ministerio, nos llamaron para decirnos, hermanos, lo sentimos, pero este mes no podemos enviarles, durante este tiempo no podemos enviarles ofrenda. La razón, porque uno tiene una fábrica, tuvo que cerrarla y enviar a todos sus empleados afuera, y el otro tiene una ferretería y tuvo que cerrarla y mandar a sus empleados afuera. Y yo digo, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿De dónde va a venir el dinero? ¿Cómo vamos a sostenernos aquí? Les digo una cosa, Dios ha sido fiel. Pero Dios ha sido fiel no durante la pandemia. Dios fue fiel hace 1 año, y hace 2, y hace 3, y hace 10, y hace 20. Dios ha sido fiel. Deja que el Señor te glorifique. Escucha esto. Deja que el Señor se glorifique en medio de la crisis.
Deja que Él se glorifique. A veces intentamos hacer por nuestras fuerzas las cosas, y no digo que no tengamos que hacer nada, sí hay cosas que tenemos que hacer, pero deja que el Espíritu de Dios obre y se glorifique en medio de la crisis, porque Él tiene el control, y escuche esto, si Él tiene el control, entonces no lo tiene usted ni lo tengo yo, lo tiene Él. Deja que Él se glorifique. Así que Él es soberano, Él usa todos los recursos que haga falta. Siguiente, al ojo humano, dichos recursos usados por Dios parecieran muy frágiles, como un hilo delgado del cual penden las soluciones que Él envía. Quizá yo esperaría que la comida hubiese llegado de otra manera, o quizá cuando leía este pasaje decía, Señor, ¿por qué no enviaste a Elías a una viuda rica? ¿Por qué no lo enviaste a una persona que tuviese dinero? Pero el Señor lo envía a una viuda pobre, pero pobre en gran manera, a punto de morir con lo último que comer. Y esas cosas no me caben en la cabeza. Posiblemente Dios va a sostenerle a usted y a mí a través de personas o de medios débiles y frágiles. Yo no sé lo que vaya a pasar en 5 años o en 10, no lo sabemos. Pero posiblemente el Señor va a sostenernos de unas maneras que nosotros no vamos a entender. ¿Sabe qué pasó cuando en Colombia nos dijeron, mire, este mes no les vamos a ofrendar? Tampoco nos ofendieron. El Señor levantó a otras personas. Y Dios tocó otros corazones. Y el Señor permitió que otras personas dijeran, hermanos, sabemos que ustedes necesitan, queremos ayudar, queremos ofrendar. Y esa provisión ha venido de personas que ni son ricas, ni son empresarios, ni tienen mucho dinero. Son hermanos que tienen el amor del Señor y han compartido. Dios no va a dejarnos y Él va a usar los recursos, aunque esos recursos a veces yo diga, no puede ser, Señor, no puede ser. Dios va a hacerlo. ¿Qué vas a hacer ahora? Yo no quiero ser alarmista, pero la situación económica y financiera del país no es promisoria, ni la del mundo. La situación va a ser difícil. Esto va a dejar cola también la situación económica. Los empresarios, los autónomos, los trabajos. Mis propias hijas han sido afectadas por esa situación. Las 2 estaban trabajando, las 2 quedaron ahora en el paro. Vivimos la situación. El profeta Elías no declaró la palabra estando en la comodidad de la bendición y de la oficina o de su casa. El profeta Elías declaró la palabra, pero él sufrió en primera persona los efectos de la palabra, los efectos de lo que él había dicho. Él tampoco tuvo que comer, él también tuvo que ir al desierto, él también tuvo que ir a ser sostenido por una viuda. Es muy fácil cuando nosotros hablamos y predicamos la palabra, pero no estamos metidos en el ajo, no estamos metidos en el tema. Es muy fácil hablarlo cuando la situación no nos toca, es fácil. Pero cuando estamos metidos en el problema, es a otro cuento, es a otro precio. El profeta Elías estaba ahí metido en la situación. Dios permitió que el profeta estuviera y viviera la situación y tuviera hambre y tuviera sed y tuviera que ir a pedirle a esta mujer. Pero todo tenía el control Dios. Ahora, ¿por qué lo hace el Señor así? Porque Él tiene un propósito. Él tiene siempre un propósito. Así que el siguiente que he dicho es, al ojo humano esos recursos nos parecen débiles y pequeños, pero es como Dios se glorifica. Y yo veo aquí que realmente ahí sí Dios tiene el control. Dígame, ¿qué podía hacer Elías? Nada. ¿Qué podía hacer? ¿Qué tenía que hacer Elías en ese contexto? Solo una cosa, obedecer lo que Dios le dijera que hiciera. Ve a la viuda. Yo no sé si Elías diría, qué vergüenza ir a pedirle a esa pobre mujer que está para morirse, tener yo que pedirle a esta mujer. No dice la Biblia eso, dice que él fue y habló con la viuda. La siguiente cosa que veo aquí es, tanto el profeta como la viuda estaban enfrentando la misma situación. Los dos tenían la misma situación, el mismo problema, tenían la misma necesidad. Pero algo que me llama la atención aquí es la viuda también va a ser usada por Dios.
Y algo que rompió mucho mi esquema de este pasaje es que siempre veía a la viuda como la que recibía. Pero la viuda, dice el Señor, le dice a Elías, yo he ordenado a una viuda en Sarepta de Sidón. Es decir, antes de que el profeta fuera, Dios ya había tocado el corazón de esa mujer, y cuando el profeta llegó a ese lugar, la mujer sabía quién era ese hombre y caminó en fe. Me llama la atención el versículo que dice, ¿dónde está? El versículo 10 dice que él se fue y le dice a la mujer, la llama. Lo primero que se encuentra es la mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y dice que el versículo 11, y yendo ella para traérsela. Escuche esto. La mujer no se quedó diciendo, bueno, mire usted, lo que pasa es que, dice que la mujer escuchó, y yendo ella en ese corazón de esa mujer que no era judía, que no era israelita, que no era una mujer conocedora de Dios, no tenía el mismo conocimiento de Dios, pero sí en ese corazón había fe. Y dice que ella, yendo ella para traérsela, él la vuelve a llamar y le dice, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y es ahí donde ella responde, mire, yo no tengo más, solo tengo esto y me dejo morir con mi hijo. Y Elías le dice en el versículo 13, no tengas temor, ve, haz como has dicho. Tremendo. La viuda tenía algo, la viuda tenía fe para creer. Ella sabía que ese hombre era un hombre enviado por Dios, y ella actuó en fe. Es decir, Dios preparó el corazón de esa viuda. Ella no solamente iba a recibir la bendición, pero Dios la iba a usar a ella para sostener al profeta, no uno ni dos, sino varios días. La viuda no fue alguien solamente que estuvo ahí lista con lo que sea para recibir la bendición, sino que la recibió, pero porque Dios tenía un propósito con ella, y ella iba a sostener también al profeta. Y algo que me llamó la atención en estos versículos, hermanos, después de este tiempo de pandemia en todo el mundo, van a haber muchas viudas. Posiblemente literales, pero personas con mucha necesidad. Y algo que me llama la atención de este pasaje es, la viuda no era solamente quien recibía. Dios quería que la viuda también tuviera un acto de fe, que caminara en fe. Posiblemente nosotros estamos en la posición de la viuda. Elías mismo estaba en la misma posición porque necesitaba. Y Dios va a pedirnos de nosotros dar pasos en medio de situaciones en que no entendemos. Dios va a pedir que demos pasos de fe durante este tiempo. Esperamos que nuestra fe haya crecido en el Señor, pero ahora viene la puesta de prueba, y el Señor quizá vaya a pedir a algunos de nosotros pasos de fe, hacer cosas que antes no hacíamos, que nunca habíamos hecho, pero que el Señor nos está diciendo, ahora quiero que des este paso. Escúcheme, ¿cómo conocerás el poder de Dios y cómo sabrás que Dios es soberano y tiene el control si no das un paso de fe? Aquella viuda dio un paso de fe, creyó al Señor, y a pesar de que tenía lo último, obedeció lo que el profeta le dijo. Esa mujer tenía una fe. Ella sabía que ese hombre tenía algo diferente y ella necesitaba obedecer. Y no le estoy diciendo con esto que ahora usted tiene que dar todo lo que tiene. No le estoy diciendo de esto. Estoy hablando de pasos de fe que Dios le está llamando a usted a dar en este tiempo. Esta cuarentena no puede pasar desapercibida. No es un tiempo que pasó y luego lo olvidamos. Algo el Espíritu Santo habrá hecho en nuestros corazones durante estos 30 o 60 días que hemos estado y lo que sigue haciendo. Algo el Espíritu de Dios habrá transformado a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de las lágrimas, a pesar del sufrimiento, a pesar de que estés esta mañana aquí roto o rota, con el corazón hecho trizas. Algo el Espíritu
Espíritu de Dios habrá y estará haciendo en nuestros corazones para transformarlos, porque Él es soberano. Él tiene control de una pandemia y de 1000 pandemias y de todo lo que haga falta. El interés de Dios no es que llores, no es que nos quejemos por lo que pasa, es que aprendamos lecciones en medio de la crisis. Él quiere enseñarnos algo. Si hay algo que quiero decirte con mi corazón en la mano, ojalá podamos afinar el oído y decirle: Señor, ¿qué es lo que quieres? Tengo temor, hermanos, cuando empezó este tiempo, tengo temor de que pase este tiempo y no hayamos aprendido ninguna lección. Tengo mucho temor de que para la iglesia pase este tiempo de confinamiento y luego dentro de un año, cuando tengamos la vacuna y todo se olvidó y esto quedó atrás y en el pasado y la iglesia no aprendió la lección. Oh, queridos, Dios tiene el control de las cosas, se lo aseguro. Esta pandemia no lo tomó Él por sorpresa. Él no estaba durmiendo desprevenido, no. Él sabe lo que hace, Él tiene el control. ¿Cómo has administrado este tiempo? ¿Cómo has administrado tu tiempo? ¿Qué has hecho este tiempo? ¿Ha crecido tu fe en este tiempo? ¿Tu búsqueda y tu amor y tu pasión por el Señor? Sé que algunos de nosotros han enfrentado dolor y sufrimiento. Y siento mucho, queridos hermanos, vuestro dolor y vuestro sufrimiento y vuestras lágrimas. Oro al Señor que os consuele y que os fortalezca y que os anime. Honestamente sí, me duele y nos duele como cristianos el sufrimiento de otro. Pero también tengo que deciros que eso no está fuera del control de Dios. Por duro que haya sido, por fuerte que haya sido, Dios sabe y tiene el control. Oro que tu fe no decaiga. Oro que tu fe se fortalezca en medio de esta aflicción que estás viviendo. Pero el Espíritu Santo algo está haciendo. Él no está pensando en la pandemia solamente, Él está pensando en el futuro. Él está pensando en lo que viene. Él está pensando cómo te usa, cómo te transforma, cómo hace de ti lo que Él quiere ver en ti. Pero eso requiere de ti pasos de fe. Imaginaros, aquí hay madres que tienen hijos. Si tú fueras la viuda, ¿le darías al profeta eso? ¿Darías ese paso de fe? ¿O dirías, no, primero yo como y mi hijo y luego si queda algo, profeta, yo te doy a ti? Pero el Señor le dijo, no. Mira lo que hace el profeta. Le dice, dame primero a mí. ¿Eso sabe qué implica? Ese es un paso de fe. No son meras palabras. Señor, yo creo en ti. No son meras palabras. El Señor le dice, muéstralo. Da un paso de fe y me encanta que esta mujer, aunque le dice, mire Señor, yo no tengo, pero dice que lo hizo. Aleluya. Hay un poder de una unción ahí cayendo de fe sobre esa mujer. Ella va, lo hace y dice que Jehová, dice que ella fue, el profeta le dijo, no tengas temor. Puede ser que aquí algunos de nosotros tenga temor. Y es de humanos. No estoy diciendo que no tengamos miedo, nos asusta la situación, a mí también. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si usted tiene fe para creerlo esta mañana, de verdad quiero que salga de este lugar diciendo, Señor, yo creo en que tú te glorificarás en esa situación. Tú me darás la victoria. Dice, ya voy a terminar. Dice, no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero y tráemela y después harás para ti tu hijo. El profeta le dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué iba a pasar cuando Jehová hiciera llover sobre la faz de la tierra? ¿Iba a llover más aceite? No. ¿Qué iba a haber? A seguir la cotidianidad, lo que tenía que hacer, sembrar la tierra, cultivarla, coger el fruto. ¿Sabe por qué pasa? A veces somos un poco mal acostumbrados porque pensamos que el Señor nos bendice y que eso no se va a acabar.
Pero llega un momento en que esa bendición se acaba. Y te vas y ya no hay. Y es que el Señor te está diciendo, es que ahora no es por aquí, ahora te voy a bendecir de otra manera, porque quiero que tú crezcas. Porque quiero que tu fe crezca. Dice el pasaje que durante este tiempo, termina diciendo, entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. Yo creo que aquí la sequía duró 3 años y medio. Este tiempo más o menos podría haber sido entre 1 año y medio, 2 años. Es decir, que cuando dice muchos días, no fueron 8 días, fueron muchos meses. Que el aceite y la harina no escaseó. ¿Y a quién Dios usó? A una viuda. ¿Y cómo se glorificó Dios? Dios se glorificó al final de ese versículo, el versículo 24, mira lo que dice. La viuda la pasó canuta después, porque después se le murió el hijo. Y entonces la viuda le dice, bueno, profeta, usted que ha venido aquí a juzgarme, a que se me acabe todo. Y el profeta le ora al Señor, le dice, Señor, devuélvele la vida a este muchacho. Él se echa encima de él, el muchacho revive. Pero mira lo que dice el versículo 24, dice, entonces la mujer dijo a Elías, ¿qué le dijo? Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Para qué Dios hizo toda esa movida? ¿Qué propósito tenía Dios con esa movida? Este versículo. Que una mujer que no es conocedora de Dios, que tenía en su corazón algo, pudiera decir estas palabras, ahora conozco. Dios no solamente estaba pensando en el momento, Dios estaba trabajando a futuro para que una mujer pagana pudiera declarar estas palabras, que ella conocía ahora quién era el Dios de Elías, por lo que había visto, por lo que había vivido. ¿Sabe qué va a pasar con todo esto, queridos hermanos? La iglesia tiene la maravillosa oportunidad de mostrar quién es nuestro Dios. Esa es la oportunidad que tenemos ahora. Mostrar quién es nuestro Dios, pero mostrarlo ya no con palabras, mostrarlo con los hechos, con nuestra vida. Y decirle al mundo que necesita, ¿sabe qué? La cantidad de necesidad que va a haber ahora se va a incrementar. Esa es la oportunidad de la iglesia. El momento histórico de que la iglesia muestre quién es realmente Jesús y el poder de Dios en medio de las situaciones críticas. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Quiere usted colocarse de pie y oramos juntos? Oh Señor, te damos gracias esta mañana. A veces no entendemos el actuar tuyo, Señor. A veces tu actuar nos parece totalmente extraño. En situaciones como esta que vivimos hoy, nos parece difícil y hay muchas preguntas y muy pocas respuestas. Pero una cosa tenemos cierta, Señor, tú tienes el control. Señor, tú estás al control de toda situación. Y esta es tu iglesia. Esta es la iglesia que tú compraste a precio de tu preciosa sangre en la cruz del Calvario, Señor. Tu iglesia no es un invento del hombre. Tu iglesia no es un deseo del hombre. Tu iglesia es tu iglesia y tú, Señor, te comprometiste a consolidarla. Dice tu palabra en Mateo capítulo 16, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Señor. Oramos que durante este tiempo, durante esta etapa, tu iglesia pueda sacar lo mejor de sí, Señor. Que como cristianos podamos dar lo mejor de nosotros, lo que tú nos has dado, que pueda florecer, Señor, para ir y llevar esperanza, así como el profeta Elías llevó esperanza en medio de una situación crítica, de angustia, pero él era la luz en aquel lugar, Señor, y donde él estaba, tu presencia fluyó sobre esta viuda, Señor.
Padre, oramos que durante estos días tú puedas fortalecer a tu iglesia, Señor. Yo quiero orar, Dios, que tú bendigas esta congregación, desde el pastor hasta el último miembro de esta congregación, y que todos juntos podamos glorificarte y adorarte, Señor, y mostrar el poder tuyo a quienes lo necesitan allí afuera, a quienes no tienen esperanza. Señor, danos una palabra de esperanza para nuestros vecinos, para nuestros amigos, para nuestros familiares que no te conocen, para aquella gente que está sin esperanza, Señor. Danos una palabra de aliento y de esperanza para que ellos puedan mirarte a ti como esta viuda y decir: ahora conozco que Jehová es Dios, ahora conozco que tu Dios es verdadero Dios, Señor. Oramos por esta oportunidad histórica que tenemos como iglesia, Señor, de mostrar tu amor a los que no te conocen, Señor. Y finalmente, Dios, quisiera orar por mis hermanos y hermanas aquí presentes que están pasando por momentos de angustia, de dolor y de tribulación y de sufrimiento, Señor. Tú conoces los corazones esta mañana aquí y tú sabes la angustia. Y tú estás aquí para tocar corazones. Y tú estás aquí para pasar tu mano suave para sanar las heridas, para colocar tu aceite sobre ese dolor y curar el dolor, Señor, del corazón herido, del corazón que está afligido estos días, Señor. Sé propicio esta mañana a quien tiene una carga y una angustia y un dolor en su corazón, Señor. Y trae consuelo, que al salir de este lugar vayamos con tu presencia, Señor. Que al salir de este lugar vayamos con gozo, vayamos con amor a ti, Señor. Vayamos ministrados por tu Espíritu Santo, Señor. Y gracias, mil gracias por lo que sigues haciendo en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos, dándote las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, el Señor les continúe bendiciendo.